Buenos días. Media hora para abordar un tema como es la inteligencia artificial en la gestión pública, un tema tan candente y de tanto interés, con un ponente de tanto interés y tan experto porque reúne ese doble perfil de la academia y de la praxis. Nos va a presentar, yo ya he tenido el placer de verlo en algún momento y me estoy leyendo el libro, de la inteligencia artificial en la gestión pública, editado con el consultor de los ayuntamientos, que creo que lo tienen por ahí. Cuando venía en el tren ayer leyéndolo, yo que no soy tecnólogo, que no sé tal, me recordaba de que para abordar este tema, y que no nos ocurra igual que con la administración electrónica o tantas cosas, debíamos enfocarlo desde la perspectiva, me acordaba, de las competencias, que nuestras administraciones públicas, que las personas seamos competentes. Recordamos aquello de que la competencia era saber, poder y querer. Pues leía y leía cosas, y en el prólogo de Manuel Arenillas, que también es interesantísimo, me suscitaba que este tema de la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública se trata de 3 Cs: conocimiento, conciencia y conciencia. El conocimiento es que si no nos metemos a aprender algo, y este libro es muy didáctico al principio y nos introduce en el argot y en la incidencia que realmente va a tener la inteligencia artificial, si no conocemos algo, nos va a pasar como aquellos otros procesos de cambio donde la gente los teme porque no los conoce. Creo que es interesantísimo el posicionamiento que nos hace para los no expertos, ¿no? Luego toca mucho de la conciencia. Sabéis que la resistencia al cambio, si no somos conscientes de la necesidad de que esto queramos o no queramos, la inteligencia artificial está en el entorno, está en el mundo, está en la sociedad, tenemos que ser conscientes de tal. Y luego conciencia. Conciencia que es valor y al toro, conciencia ética, conciencia tal. Yo creo que este libro nos posiciona perfectamente para que abordemos esto con talento y con talante. Es decir, por un lado, generarnos habilidades, pero por otra también decir, como decía antes, valor y al toro. Y con un talante positivo, porque si no, y con esto acabo, para no robarte tiempo, si seguimos abordando la inteligencia artificial desde una postura con un credo individualista, estaremos confrontados con las máquinas. Si lo abordamos como con una postura más integral, más de gestión, probablemente llegaremos a convivir con ella y a sacarnos partido mutuamente. Esto, Óscar, os lo va a contar muchísimo mejor que yo y como sé que le va a faltar tiempo, te dejo cuando quieras. Gracias, Óscar. Muy bien. Pues muy buenas tardes ya, prácticamente. Uno a estas horas ya no sabe si es buenos días o buenas tardes, buenos mediodías. Y muchas gracias a un buen amigo como es Manolo Serrano, que bueno, pues yo creo que él ha dado, digamos, los puntos clave que voy a intentar abordar en esta presentación. También agradezco al Congreso y a la Fundación Novagov que me haya invitado y que me haya dado la oportunidad de estar aquí en el auditorio con todos vosotros, para hablar sobre una cuestión como es el reto de la inteligencia artificial en la administración pública, de la que ya se está hablando mucho, se está acumulando práctica porque, como ya todos sabemos, la introducción de la inteligencia artificial es una realidad inconsciente en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones. Está habiendo cada vez más conocimiento académico, del mundo académico, conocimiento práctico, como decía, y llegará un momento en el que empecemos a obtener conocimiento empírico de los efectos que se han producido. Yo llevo algún tiempo trabajando esta cuestión desde un punto de vista multidisciplinar, no desde un punto de vista exclusivamente tecnológico, sino desde el punto de vista de lo que supone esta realidad en el sector público. Porque el ecosistema público, como ya sabéis, muchos de los que estáis aquí, que trabajáis en el sector público, es un ecosistema muy singular de aplicación de la tecnología, con muchos condicionantes que rayan en los derechos fundamentales, que rayan en los principios jurídicos sociales que lo sustentan, y requiere una aproximación cuidadosa, pensada y bien abordada, y modestamente pues es un poco lo que yo vengo intentando hacer desde hace algún tiempo. Como decía Manolo Serrano, es poco tiempo para abordar un tema tan complejo como este, pero bueno, voy a intentar dejar una serie de pinceladas y plantear
una serie de preguntas abiertas, por supuesto, para que cada uno reflexione sobre ellas, y yo en esta presentación, pues de alguna manera voy a soltar algunos ingredientes que puedan ilustrar estas preguntas, ¿no? Son preguntas para pensar, ¿no? La primera pregunta tiene que ver con la inteligencia artificial en la administración pública. ¿Es una solución o es un problema? Bueno, ahí lo dejo. La segunda ¿es útil para mejorar el valor público? Yo creo que está muy bien aproximarnos a la tecnología, ahora veremos los efectos favorables que puede tener, pero realmente no debemos perder de vista si la tecnología sirve o no para mejorar la misión que nos ocupa en la administración pública y de la que luego hablaré un poco más en profundidad. Y por último, ¿están las instituciones preparadas? Por supuesto, estamos, como digo, implantando aceleradamente todo tipo de tecnologías, muchas de ellas ya de inteligencia artificial, pero la cuestión es si esto lo estamos haciendo en un entorno o si nos hemos planteado algunas cuestiones al respecto para ver si realmente esto va a ser una experiencia satisfactoria. La primera cuestión tiene que ver un poco con situar, ¿no? Con situar este aspecto, ¿no? Las diferentes olas tecnológicas que se han ido sucediendo, fundamentalmente desde hace 2 décadas, han ido dando lugar a diferentes aplicaciones dentro del sector público. Muchas de ellas se solapan en la actualidad, la llamada administración electrónica como uso de tecnologías, fundamentalmente tecnologías web, para obtener servicios públicos digitales, para facilitar a los ciudadanos la realización de trámites, para interconectar datos e información entre las distintas instituciones públicas. Esto da lugar a un replanteamiento del concepto administrativo porque contribuye a una desburocratización, contribuye a una descentralización, contribuye a un enfoque de servicio por parte de las instituciones públicas que se encuadra dentro de una serie de paradigmas que entran con fuerza en el mundo del pensamiento, de la ciencia de la administración a finales del siglo XX, como es el de la nueva gestión pública o del nuevo servicio público. Posteriormente, como sabéis, emergen las tecnologías sociales que replantean la relación entre el ciudadano y la administración, las redes sociales, las plataformas que facilitan la publicación de contenidos, la compartición de contenidos, la participación, la interacción, etcétera, se enmarcan, ¿no? O se pueden marcar dentro de cambios profundos en la manera por la cual los gobiernos se relacionan con los ciudadanos a través de la apertura, a través de la gobernanza relacional, etcétera, ¿no? Y estamos ahora vislumbrando una nueva ola tecnológica, aparentemente mucho más disruptiva que la anterior, porque permite automatizar, permite anticipar, permite prever, permite tomar decisiones, etcétera, ¿no? Que podríamos ilustrarla como la del gobierno algorítmico, que a priori plantea disrupciones severas en el concepto de servicio público, en el concepto de sector público y cómo ese sector público funciona y cómo ese sector público presta los servicios a los ciudadanos, ¿no? Esto todavía, digamos, es un nuevo paradigma pues, que tendrá o que empieza a tener su desarrollo. Hablar, como digo, en poco tiempo de lo que es la inteligencia artificial pues es imposible, ¿no? Y tampoco pretendo, yo no soy un tecnólogo puro, ¿no? Aquí quizás en la sala los haya que los conozcan mejor. Yo voy a soltar 2 o 3 ideas importantes. La primera, que la inteligencia artificial, dicha así, es una variedad de inteligencias, es decir, es una variedad de tecnologías, no es un todo homogéneo. Podríamos hablar de 2 tipos de sistemas, fundamentalmente, o 2 tipos de tecnologías de inteligencia artificial. Las de reglas, también llamada IA simbólica, es decir, sistemas que a partir de una serie de reglas sustentadas en modelos lógicos obtienen una determinada solución, y las de aprendizaje, basadas no tanto en modelos lógicos, sino en modelos que pueden interpretar datos, pueden manejar el lenguaje, otro tipo de elementos más avanzados y a su vez aprender mientras que se están ejecutando. Ese aprendizaje les lleva, lógicamente, a poder desarrollar una inteligencia superior. Dentro de esas inteligencias ya se empieza a hablar de una inteligencia frontera, una inteligencia que empieza a estar
algo más cerca de la inteligencia humana, que son las inteligencias generativas, porque las inteligencias de aprendizaje son más inteligentes, si me permitís la palabra, que las inteligencias de reglas, que las encuadramos dentro de las inteligencias artificiales, aunque algunos autores no las acaban de encuadrar ahí, ¿no? Y esto dentro del sector público, pues evidentemente, ¿qué plantea? Pues plantea un nuevo modelo de burocracia o la posibilidad de introducir inteligencia artificial en el ejercicio de potestades públicas, en el funcionamiento administrativo. Algocracia, lo llaman algunos autores, no es mía la palabra en absoluto. Aporta valor a las políticas públicas, conocimiento, datos, capacidad de formular alternativas, capacidad de evaluar y de medir políticas públicas, anticipar, predecir, etcétera. Y también permite diseñar aparentemente servicios más inteligentes, más proactivos, más personalizados, mucho mejor segmentados y con mejor aproximación, ¿no?, a lo que puede necesitar en un momento dado el ciudadano. Se habla, y cada vez se habla más, de la inteligencia generativa, el famoso ChatGPT, que es uno de los miles de modelos diferentes de lenguaje masivo, que son los modelos que soportan las soluciones de inteligencia generativa. Las soluciones de inteligencia generativa lo que permiten es hacer que los sistemas aprendan de una manera ultra eficiente y sean capaces de generar contenidos, de simplificar los procedimientos o actuaciones complejas o tareas complejas y también interaccionar. Y esto lo hacen, como digo, a través de modelos de lenguaje que son entrenados, para los cuales se necesitan datos y con un aspecto fundamental a día de hoy, que no son modelos de una inteligencia avanzada, aunque lo pudiera parecer, porque son modelos matemáticos que funcionan en base a probabilidades. Y esto, a su vez, hace que la alimentación de datos tenga que ser muy extensiva, muy amplia, para que puedan tener una fiabilidad y una precisión adecuada, y además también requieren una interacción para el aprendizaje, que en función de cómo sea esa interacción, así nos ofrecerán soluciones este tipo de modelos. Hay una frase, ¿no?, que es garbage in, garbage out, que se aplica, ¿no?, que es decir, basura que entra, basura que sale. Por tanto, esto lo que tiene que ver es cómo se entrenan estos sistemas y con qué tipo de datos y conocimiento. Aparentemente, estos sistemas, ¿no?, pues en diferentes versiones más o menos sofisticadas, pueden realizar muchas funciones, tanto de gestión documental como de búsqueda de información, análisis, simplificación, generación inteligente de contenidos, automatización, etc. Esto nos lleva a dos modelos de administración, o a dos posibilidades a la hora de implantar todo este tipo de tecnologías en el sector público. Un primer modelo tiene que ver con aumentar. ¿Aumentar el qué? Pues aumentar las capacidades de los empleados públicos, es decir, asistirles, ahorrarles sufrimientos, si me permitís, en su trabajo cotidiano, darles inteligencia de apoyo, de soporte. Este tipo de rol, vamos a llamar de la inteligencia artificial, Microsoft, por ejemplo, habla de copilotar, ¿no?, de inteligencias artificiales que ejercen de copiloto, ¿no?, del usuario, en este caso serían de los funcionarios públicos. Digamos, sería una posibilidad, ¿no? Y luego otra posibilidad sería la automatización pura y dura, que es una expropiación, vamos a llamarlo así, de tareas que la inteligencia artificial realiza sobre las tareas funcionariales, ¿no?, para sustituir completa o totalmente al funcionario. Este escenario, ¿no?, este escenario de hiperautomatización o desfuncionarización plantea controversias, plantea numerosas controversias. Yo he puesto aquí tres, que son un poquito las más, digamos, las más importantes. La primera es la atribución legal. Imaginemos que tenemos funcionarios algorítmicos. De alguna manera, esos funcionarios algorítmicos deberían tener algún tipo de atribución legal, deberían estar cubiertos por el derecho administrativo, igual que está cubierta la actuación del funcionario público humano. Y ese alcance, como ahora veremos, del derecho administrativo, pues es el que hay que replantear. En cuanto a la acreditación de la capacidad, el funcionario público humano pues tiene unos procesos de acreditación en el ingreso, por ejemplo, a través de condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Tendríamos que replantearnos cuáles son los sistemas que exigimos para acreditar la capacidad
a las máquinas. Y por último, la experiencia y la seguridad. El funcionario humano se equivoca, por supuesto, pero va acumulando experiencia y los años, las canas, alimentan a priori el buen juicio de ese funcionario. Este tipo de sistemas se basan en el aprendizaje, en cómo aprendan las máquinas, y hay una serie de riesgos de desborde, de corrupción del sistema, de alteración de voluntades, etcétera, etcétera, que pueden condicionar este tipo de actuaciones. Estos trade-offs o divergencias que plantean, que no me puedo parar mucho, lo que yo pretendo traer aquí a la sala, ¿no?, es que por un lado tenemos una serie de mejoras y por otro lado tenemos una serie de costes, ¿no? Y todo para responder la pregunta. La misión de la administración pública, que según nuestro artículo 103 es el interés público, aplicando los principios de legalidad y actuando con neutralidad, imparcialidad, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial mejora esta capacidad de defender el interés general aplicando la legalidad, que es la misión constitucional de la inteligencia artificial. Bueno, pues esa es una de las preguntas que hay que plantearse, ¿no? Evidentemente hay una serie de mejoras potenciales en términos de eficiencia. No me voy a parar en cada uno de ellos porque no tengo tiempo. En términos de personalización de los servicios y de la proactividad, simplificación de los procedimientos, dotar de mayor inteligencia a la actuación pública y, como decía antes, potenciar, ¿no?, y ayudar, asistir y aliviar de tareas penosas al funcionario público, ¿no? Por otra parte, hay una serie de costes que no los podemos ignorar. Hay costes técnicos, tanto el coste de las soluciones, de los desarrollos, el coste de procesamiento, costes medioambientales, la ingente cantidad de datos que tienen que ser procesados, etcétera, ¿no? Hay costes en términos de igualdad y en términos de privacidad, que nos tenemos que plantear hasta qué punto queremos perder, digamos, derechos fundamentales, o si estamos dispuestos a perder, por ejemplo, el derecho a perder privacidad a cambio de que nos den servicios con más personalización. Hay costes en términos de externalización y de privatización de diferentes áreas y funciones de la actividad pública. Un procedimiento administrativo donde empiezan a operar sistemas de inteligencia artificial, de alguna manera es externalizado a sistemas que no sabemos, puede serlo, pero no sabemos si van a ser públicos, de titularidad pública. La inteligencia y el dataísmo que dice Harari, ¿no?, es decir, la ideología y la creencia en el valor superior del dato, de alguna manera hace que se pierda sensibilidad, empatía por parte del sector público a la hora de aproximarse a los problemas de la sociedad. Podemos caer en la hiperracionalización y en la dictadura tecnológica, ¿no? Y, por otra parte, la deshumanización y las asimetrías y las concentraciones de conocimiento y de capacidades que están vinculadas a este tipo de procesos, donde será difícil que podamos tener grandes capacidades o las mismas capacidades dentro de las administraciones que por parte de las empresas expertas o de los grandes concentradores de conocimiento que se planteen. Y si nos planteamos cómo influye en la función administrativa, entendiendo la función administrativa, la función del ejercicio del procedimiento y el ejercicio de la autoridad, a través del procedimiento, aquí la primera cuestión que tenemos que tener clara es que nuestro derecho administrativo, nuestros procedimientos administrativos están garantizados, están diseñados para ofrecer resultados deterministas, es decir, resultados ciertos. Aplicando una serie de actuaciones se llega a una resolución fundamentada y motivada. Esos resultados ciertos, que además el actual artículo 41 de la Ley 40/2015, que regula las actuaciones automatizadas, actuaciones administrativas automatizadas, tiene que haber un órgano responsable de ellos. Ese órgano responsable, además la ley habla de que tiene que tener la capacidad de supervisar, la capacidad de auditar y la capacidad de inspeccionar. Por tanto, necesitamos sistemas para que la inteligencia artificial sea adecuada en su aplicación al ejercicio de tareas administrativas. Necesitamos sistemas que sean robustos, que sean fiables, que den resultados ciertos y que sean auditables. Y esto, a día de hoy, realmente se garantiza más en procedimientos reglados, es decir, donde la discrecionalidad es menor
y en procedimientos donde la complejidad del procedimiento sea también menor y con sistemas y con tecnologías, como digo, que sean robustas y auditables, que son normalmente las tecnologías basadas en reglas, que son paradójicamente, inteligencias artificiales más tontas, si me permitís. Porque si nos planteamos inteligencias artificiales mucho más avanzadas, nos encontramos con dos obstáculos, fundamentalmente. El primer obstáculo es el obstáculo de la transparencia, que ahora hablaré un poco de ella. Las inteligencias artificiales más avanzadas son opacas, en la mayoría estructuralmente opacas, con lo cual nos lleva, digamos, a no poder cumplir, digamos, esa garantía de supervisión que debería llevar a cabo el órgano administrativo que se responsabiliza de la actuación administrativa. Y por otro lado, son tecnologías menos fiables, más experimentales, con lo cual, además, son tecnologías probabilísticas, ¿no? Son tecnologías que no dan un resultado cierto, no se ejecutan, no son ejecutables, son sistemas que aprenden en base a datos, que normalmente dan soluciones basadas en probabilidades. Y eso choca con este modelo de derecho administrativo determinista que tenemos. Por tanto, tenemos una paradoja, y es que a mayor nivel de inteligencia y a mayor desarrollo de la inteligencia artificial, más problemas vamos a tener, o a priori tenemos, ¿no?, si además eso se combina en procedimientos complejos y con un elevado grado de discrecionalidad, ¿no? Por tanto, hay colisiones con el derecho administrativo. También es planteable, y de hecho los administrativistas que están estudiando esta cuestión ya empiezan, hay dos digamos, ramas, ¿no? Los hay que dicen que los sistemas de inteligencia artificial serán un medio material más, si se utilizan de manera como asistentes, si no se utilizan, digamos, de manera sustituyendo a funcionarios, y otros dicen que son sistemas que son fuente de derecho público, que son sistemas que deben estar, digamos, formando parte del core del derecho público, y que, por ejemplo, las empresas que los suministran deberían otorgar la titularidad del sistema para que fuera titularidad pública y además ser entidades colaboradoras de la Administración. Por otro lado, tenemos el tema de la seguridad jurídica que plantean este otro tipo de sistemas, ¿no?, donde el actual artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos habla del derecho que tenemos los ciudadanos a no ser objeto de actuaciones, de decisiones automatizadas, salvo que haya una ley que exceptúe este derecho. Por tanto, se puede hacer, y en ese caso habría que proteger aún más los derechos de los que se vean afectados por decisiones automatizadas. Por tanto, habría que reforzar los derechos de los afectados por decisiones algorítmicas, y además habría que replantear la responsabilidad patrimonial, seguramente, u otro tipo de responsabilidades de la Administración pública, siempre y cuando sean resultado de decisiones algorítmicas. Por tanto, hay todo un debate y hay todo un replanteamiento alrededor de toda esta cuestión. Afecta a la función administrativa. Respecto a la transparencia, antes lo he pasado rápidamente, que la motivación es la base de los actos administrativos, como sabéis. Por tanto, los sistemas algorítmicos, cuando actúan, deben ser de alguna manera transparentes para que se puedan motivar las resoluciones administrativas adoptadas a través de este tipo de sistemas, o donde este tipo de sistemas tienen una importancia relevante. Si hablamos de la transparencia, aquí yo he puesto como tres variables fundamentales. Uno es el impacto político. La transparencia tiene una connotación muy relevante en términos de buen gobierno, y el uso de sistemas algorítmicos nos puede llevar a que en determinados procedimientos o en determinadas aplicaciones de los algoritmos haya un impacto político relevante, siempre y cuando esas actuaciones sustituyan, digamos, a funcionarios. En el caso de que simplemente les ayuden a los funcionarios, ahí seguirá, digamos, el funcionario actuando y garantizando el funcionamiento, y el impacto político sea menor. Podemos pensar, por ejemplo, en la concesión automatizada del bono social eléctrico, ¿no? Es una cuestión de calado social, ¿no? Y la utilización de algoritmos, como ya se está utilizando, y ya empieza a generar debate esta cuestión, concediendo o no este tipo de servicios sociales, ¿no? En cuanto al acceso, el derecho de acceso, en términos de la administración completamente automatizada,
Si queremos que esa administración sea viable, evidentemente tenemos, como he dicho, que usar sistemas que sean auditables, es decir, sistemas que puedan ser vigilados y que puedan ser escrutados. Y además, deberían ser sistemas que puedan ser explicados, es decir, que las resoluciones que adoptan pudieran tener una explicación, por eso de la motivación que decía anteriormente. Y esto está condicionado, como decía anteriormente, por el efecto caja negra que provocan muchos algoritmos, sobre todo los más sofisticados, los basados en modelos de aprendizaje mucho más avanzados, y además tiene que ver con otra cuestión importante, que es la propiedad intelectual, los derechos de propiedad que las empresas que fabrican, diseñan e implantan los algoritmos pueden tener, ¿no? Con lo cual es una cuestión de una importancia y una relevancia alta, ¿no? Y por otro lado, también las garantías de publicidad. ¿Qué menos que tener un conocimiento de que se están utilizando algoritmos? Como algo básico, quiero decir, ¿no? De alguna manera saber que hay un uso de algoritmos. Y ese conocimiento básico se puede articular de diferentes maneras, o bien informando a los ciudadanos cuando en alguna actuación de la administración haya un algoritmo implicado, o bien estableciendo, como ya hay ayuntamientos en Europa que están implantando registros de algoritmos que están utilizando, registros públicos de algoritmos, o bien estableciendo procedimientos administrativos para, digamos, autorizar el uso de algoritmos por parte de una determinada administración. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con unas nuevas funciones que se abren por parte de la función pública, que es la inspección algorítmica. Que esto es un melón que en algún momento va a haber que abrir, ¿no? Pero que es una cuestión de presente o de futuro, si me permitís, más inmediato, y que interpela directamente a la capacidad que tienen nuestras administraciones a través de sus cuerpos de funcionarios de empezar a desarrollar funciones no solo de inspección de servicios, no solo de auditoría normativa, no solo de la intervención, sino también de inspección algorítmica, ¿no? Estas son cuestiones que en algún momento habría que replantear. No sé cómo voy de tiempo, porque no tengo tiempo, ni puedo mirar la hora, ni nadie me está... ¿Voy bien? Voy por la mitad de tiempo, con lo cual tengo todavía... Me quedan... Bueno, pues entonces vamos relativamente bien de tiempo. Bien, yo aquí he planteado una serie de preguntas, a modo de checklist, ¿no? Las preguntas son orientativas. ¿Me quedan 10 minutos? Vale, gracias. Las preguntas son orientativas, simplemente. Por supuesto, cada uno puede adaptar estas preguntas, puede formularlas como buenamente quiera o las puede, digamos, adaptar a su servicio, a su organización, a su institución, etcétera, ¿no? Pero bueno, son preguntas que yo me he ido planteando también en algún trabajo de investigación que he hecho recientemente y que saldrá publicado el año que viene a la hora de, pues, por ejemplo, abordar una cuestión que no he traído aquí por falta, digamos, de tiempo, pero que me parece fundamental, que es la relación entre la función pública, es decir, el funcionario, y el algoritmo, ¿no? Pero a modo, digamos, de checklist, ¿no? Para intentar identificar cómo podemos implantar la administración pública en nuestros servicios, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, hacer algún tipo de reflexión, ¿no? Pues yo planteo aquí una tormenta, si me permitís, de preguntas que tienen que ver con cuestiones técnicas, cuestiones legales, cuestiones organizativas y cuestiones humanas, ¿no? Insisto, que nadie se lo tome como las tablas de la ley, ¿no? Porque no son las tablas de la ley, sino algunas preguntas orientativas que pueden incrementarse, incluso algunas a lo mejor pueden no tener sentido en algún caso, pero sí que me parece importante abordar, el mensaje que yo quiero trasladar es que esto es una cuestión que se tiene que abordar de manera multidisciplinar, ¿no? Porque si veis aquí las cuestiones, los factores técnicos son cuestiones más tecnológicas, ¿no? Las cuestiones legales interpelan directamente a nuestro mundo jurídico, vamos a llamarlo así, ¿no? O ético-jurídico, ahora me pararé un poco más. Las cuestiones organizativas tienen que ver sobre dónde estamos utilizando, dónde podemos utilizar este tipo de servicios, y los factores humanos es
cómo, a través de las capacidades humanas que yo tengo dentro de mi institución, puedo de alguna manera desarrollar este tipo de cuestiones, insisto, de una manera más avanzada. Aquí no estamos hablando de un sistema de inteligencia artificial que es una pieza pequeñita de un sistema mucho mayor de administración electrónica, ¿no? En la primera parte, los factores técnicos, hay una cuestión, a mí me resultan dos cuestiones relevantes, ¿no? La primera es cuál es el desarrollo real de la tecnología que pretendemos implantar. Porque aquí vamos a ser realistas, lógicamente los proveedores nos van a vender resultados, nos van a vender tecnologías robustas, nos van a vender tecnologías fiables, nos van a vender tecnologías perfectamente adaptadas a la realidad. Y además nos van a vender tecnologías que hacen cosas mágicas, ¿no? Que nos van a dar ultraeficiencias, que nos van a dar unas soluciones de personalización brutales. Pero luego esas tecnologías habrá que ver si son maduras, si la fiabilidad que aportan es real. No olvidéis eso que decía antes, garbage in, garbage out, es decir, tienen un buen entrenamiento, han sido entrenadas de una manera que nos van a dar resultados precisos y resultados eficaces. Por tanto, toda esta cuestión que tiene que ver con la compra, cómo vamos a comprar este tipo de servicios, ojo aquí, ¿no? Porque la compra pública tradicional a lo mejor no es el sistema más adecuado y esto invita a aproximarnos a esas herramientas de colaboración público-privada, de compra pública innovadora, etcétera, etcétera. Y realmente, ¿cuál va a ser al final la complejidad técnica y qué capacidad técnica voy a tener yo de gobernar estos sistemas, ¿no? Estos son una serie de cuestiones que me parecen importantes a la hora de plantear de una manera realista proyectos de inteligencia artificial. Segunda cuestión, la cuestión legal. Bueno, la cuestión legal ahora nos encontramos con un vacío normativo, ¿no? Sabéis, y porque lo estaréis leyendo, que Europa está, quizá algunos estudiando, Europa está a punto, este proceso ya lleva 3 años, me dicen en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, no sé si aquí hay gente, pero buenas fuentes me dicen que España quiere liderar el cierre de la Ley de Inteligencia Artificial Europea. Quiere liderar la presidencia española al cierre, ¿no? Sabéis que queda noviembre y queda diciembre, es decir, se pretende que esté aprobado ese reglamento que va a ser de aplicación inmediata, porque es un reglamento, no es una directiva, no tiene que ser traspuesto, aunque luego se desarrolle legislación nacional complementaria para mejorar, enriquecer, aplicación sectorial, etc. Ese reglamento va a dar un panorama o un paraguas sobre los requisitos que tienen que tener los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, si se van a utilizar en ámbitos de alto riesgo. Y la mayoría de ámbitos del sector público, o muchos de ellos, serán de alto riesgo. Por tanto, en aplicación de ese reglamento, los sistemas que vayan a ser utilizados en casos de alto riesgo deberán venir certificados y que cumplan una serie de estándares muy elevados que fija el reglamento sobre transparencia, sobre manejo de datos, sobre información que se da del sistema, sobre trazabilidad, sobre fiabilidad, sobre vigilancia humana, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy no tenemos eso. Y además estará por ver, porque también hay debate ya aquí académico en el mundo jurídico, si será necesaria una legislación específica sectorial para el sector público, que aterrice ese reglamento en la realidad del sector público. Mientras tanto, hay vacíos legales, hay algunas normas que se han ido aprobando, una en Valencia, por ejemplo, para utilizar un sistema, el sistema SALER, que se empezó a utilizar en la inspección de servicios. Ha habido una norma, por ejemplo, aprobada a nivel estatal sobre la no discriminación, la igualdad de trato, que habla de algunos principios generales sobre la no discriminación por parte de algoritmos. Pero no existe ahora mismo norma específica, por lo cual cualquiera de nosotros, de vosotros, que quiera implantar estas herramientas en la Administración, pues no hay cobertura legal. Lo cual eso invita a lo mejor a aproximación no normativa, no de hard law o no, digamos, de la existencia de una normativa general o una normativa específica, pero sí plantearse la creación de códigos éticos, ¿no? Códigos éticos que sí pueden plantearse a nivel institucional y marcos de vigilancia interna de que ese código ético se vaya a cumplir. Al final, el código ético lo que busca es que los sistemas cumplan una serie de estándares éticos y, sobre todo, que no dañen o no colisionen con determinados derechos fundamentales.
el derecho fundamental a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad, a la buena administración, por decir algunos. Ya me dicen que me queda poco tiempo. En tercer lugar, los factores organizativos tienen que ver con dónde vamos a aplicar los sistemas. Ya he comentado anteriormente, ¿no?, las dificultades que hay para aplicar determinados sistemas en determinados procedimientos por su complejidad y por nivel de discrecionalidad. También hay que replantear en determinados servicios. Bueno, pues todas estas cuestiones forman parte de los factores organizativos. También una pregunta clave que es ¿cuál es la estructura de gestión de datos que tenemos? Porque, como decía y como he venido sosteniendo y como sabéis, la gestión del dato va directamente vinculada a la eficacia real de los sistemas de inteligencia artificial. Y, por último, en cuanto a los factores humanos, pues de alguna manera tenemos que ver cómo ese cumplimiento ético, cómo ese cumplimiento normativo se puede materializar a partir de vigilantes de los sistemas, cómo, si los sistemas sirven para ayudar o para colaborar con el funcionario, cómo se reparten esa colaboración, esa tarea, si hay sustitución de funcionarios, en qué ámbitos y cómo, etcétera, etcétera. Y ya por último, termino un poco resumiendo todas estas cuestiones que he comentado, como en 5, digamos, elementos, como en 5 factores condicionantes de la automatización. El primero de ellos son los casos de uso. No en todos los ámbitos es viable una automatización, por lo que hemos venido comentando, por las propias limitaciones técnicas y por las propias limitaciones de auditabilidad de los sistemas. Existe una relación inversa entre automatización y discrecionalidad, es decir, a mayor discrecionalidad, más limitada es el potencial de automatización. Requerimos madurez técnica y auditabilidad de los sistemas, fundamental para poder abordar con garantías la automatización. Si no tenemos estas garantías, esos sistemas los podremos utilizar, pero más de apoyo, de soporte, de consulta, de ayuda, ¿no?, más de potenciación de la labor del funcionario, pero no de sustitución. En tercer lugar, la vigilancia humana. Si queremos automatizar, tenemos que poner vigilancia humana. No podemos automatizar y olvidarnos y, oye, ya esto funciona fenomenal, me ahorro no sé cuántos funcionarios. No, tendremos que poner muchos ojos sobre cómo esos sistemas automatizados están funcionando. Lo cuarto, que viene al hilo de las preguntas que planteaba, ¿tenemos capacidad? ¿Tenemos capacidad de personas y datos en la organización? Si no la tenemos, recurrimos a externos. Esta es una actividad con un fuerte componente externo por las propias limitaciones dentro de la administración. Reflexionemos sobre ese equilibrio entre lo que tenemos y lo que tenemos que recurrir. Y por último, no hablo de normas que todavía no están aprobadas o son muy débiles, pero sí como mínimo establecer un código ético que sea vigilado a través de un comité ético y con un marco de cumplimiento normativo de este tipo de cuestiones. Y nada más, simplemente pues nada, ya Manolo ha hablado del libro que recientemente he publicado, que es una monografía sobre este tipo de cuestiones, y para cualquier cuestión pues ya sabéis dónde me tenéis, mi correo de la universidad o en las redes sociales o donde queráis, ¿no? O en el Ayuntamiento de Madrid, que es donde también trabajo actualmente. Muy bien, pues nada, muchas gracias y espero que os haya sido de utilidad.